Bendiciones a todos los que están escuchando, los que van a estar escuchando. Muy buenas noches para todos. Muy bienvenido en esta noche a esta reunión de la palabra del Señor que vamos a estar compartiendo entre todos, ¿no? Y aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que bienvenidos a todos los que se van a estar conectando y los que se van a conectar luego también bienvenidos. Bueno, amada iglesia, bendiciones, bienvenido a esta reunión virtual de los días jueves que estamos dando comienzo en este momento. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo nos esté ayudando a través de la palabra y que Él nos esté ministrando conforme a la necesidad de cada uno que tengamos en el día de hoy. Padre Celestial, te agradecemos por esta reunión virtual que estamos dando comienzo en este momento y te agradecemos por todos los hermanos de la Iglesia Cielos Abiertos de Benecer y por todos los hermanos que nos acompañan de otras congregaciones y otros ministros también que lo ven en su debido momento. Te agradecemos por sus vidas y te agradecemos por estar presente. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén. Espíritu Santo, nosotros estamos invocando tu nombre en este momento, te estamos llamando y te estamos dando la bienvenida a esta reunión. Por favor, te lo pedimos porque te necesitamos. Reconocemos nuestras necesidades. Tú que conoces el corazón y conoces la mente de cada uno, te suplico que nos hable, Por favor, Espíritu Santo, habla a la necesidad de tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque vamos a estar impartiendo tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, bienvenidos a todos los hermanos que ya se conectaron. Gracias a Dios por estar ahí. Qué bueno es poder valorar a los hermanos que apenas abrimos el vivo ya están presentes. Valoro mucho esa asistencia, hermano, de verdad. Así que estoy agradecido al Señor por su vida. Eso me hace ver que usted está esperando el momento de que se abra esta reunión virtual para estar presente. Así que yo valoro mucho eso y le doy gracias a Dios por los hermanos que están presentes. Dice, hoy vamos a estar hablando lleno de fe. Les recuerdo que nosotros ya hemos hablado lleno del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, hemos hablado lleno de sabiduría. Siempre de la palabra lleno de sabiduría. Y hoy vamos a estar mirando lleno de fe. Es muy importante, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante ser lleno de la sabiduría de Dios. Aquella sabiduría que tenía el Señor Jesucristo como ungido en el ministerio terrenal. Así también, hermano, lleno de fe, como tantos hombres de Dios que testifica, por ejemplo, por allá, por el Hebreo, en el capítulo 11, que todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, como nosotros compartimos la palabra, yo quisiera llevarlo por un momento, primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo número 3, y allí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren qué importante, hermanos amados, es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según este texto bíblico cumple 3 facetas muy importantes en la vida cristiana que tiene que ver con la fe. Porque recibimos esta palabra por fe. Y número 1 dice edificación, exhortación y consolación. Verdaderamente necesitamos que el Espíritu de Dios
nos hable a través de la palabra. Es decir, no es en vano dedicar un tiempo a la lectura bíblica. No es en vano prestar atención a las predicaciones y a las enseñanzas. No es en vano estudiar la Biblia. Porque si nosotros miramos acá este texto bíblico, sirve para edificación, para exhortación y consolación. Y como estamos hablando lleno de la fe, eso tiene que en nuestra vida evolucionar. Tenemos que ser llenos, como ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe. Porque lo necesitamos, porque esto es para la tierra, lleno de fe para vivir acá en la tierra, vivir una vida de victoria. Aparte, cuando vemos este versículo, ¿no? Vemos que Dios habla a los hombres, ¿para qué? Para formarnos, ¿no? Para animarnos, para consolarnos, ¿no? Para irnos formando en el hombre interior. Y si le damos lugar al Espíritu de Dios, Él vaya haciendo la obra. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que creer que Dios se va a glorificar y se va a exaltar, ¿no? Y que lo va a hacer en nosotros. Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que tienen fe, sí, para los demás, pero muchas veces para sí mismo no hay fe, ¿no? Porque está falto de fe. Entonces, si una persona está llena del Espíritu Santo, vamos a hacer tanto para afuera como para adentro. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, el Hijo de Dios siempre tiene que, primero el Hijo de Dios, y después darlo para afuera. Pero muchas veces pasa que primero somos para afuera y después para adentro. Claro, por eso digo, ¿no? El ser lleno de la fe es muy importante. Ahora me va presentando algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mirar ahora en la iglesia primitiva. Miremos dos ejemplos, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo número 5. Ahí habla de la elección de los diáconos, ¿se acuerdan? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué importante eso, ¿no? Escogieron 6 varones para servir a la mesa y dice, número 1, lleno del Espíritu Santo, y número 2, lleno de fe. Así como nos llenamos del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos nosotros de esa fe, hermano. Porque es importante. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros podemos desarrollar nuestra vida como hijo de Dios o como cristiano. Porque nosotros estamos caminando por fe, no es por vista. ¿Me entiende? Entonces, por medio de la fe, nosotros tenemos que entender que nuestra vida debe ir creciendo. Por eso dice lleno de fe. ¿Y por qué dice lleno de fe? Porque no todos están llenos de esa fe. Tienen fe, pero se quedaron ahí. Para que esa fe crezca, tenemos que llenarnos de la fe. Y una de las cosas para llenarnos es a través de la edificación, la exhortación y la consolación, por ejemplo, para que nuestra fe esté bien, hermano, bien, para poder enfrentar cualquier situación de la vida. Porque esta fe que nos dio el Señor es para esta tierra, digamos para la tierra, para este vivir que nosotros cotidianamente estamos viviendo. Entonces acá es importante, hermano, así como somos llenos del Espíritu Santo, también tenemos que buscar la llenura de la fe. Exacto, que es importante, porque si no tenemos fe, dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar, pero si no tenemos fe que Dios puede hacer la obra, no va a suceder, porque no estamos creyendo. Pero si nosotros oramos porque sabemos que Dios se va a glorificar y se va a exaltar y estamos confiando en Él, Dios va a hacer cosas tremendas. Claro, por medio de la fe, eso es muy importante, la fe es muy importante. Mire, acá tenemos otro ejemplo más. La fe nos lleva a confiar en Dios, claro. Tener esa confianza de que Dios lo va a hacer. Por ejemplo, estar en un lugar o estar en la casa de uno, por ejemplo, y tener problemas económicos y no tener nada, pero absolutamente nada en la casa y saberlo que Dios se va a glorificar y que Dios va a hacer la obra, ¿no? Y sí. Así como eso, por ejemplo, a veces quizás tener algún problema en algún lugar y saber que Dios, uno lo pone delante del Señor y Dios va a dar la salida, Dios va a hacer la obra, claro. Dios se va a glorificar, pero está esperando que tengamos fe y confianza, claro. Fe y confiar en Él, claro. ¿no? Como lo eran los discípulos. Claro, por eso la fe tiene que ver con creer,
tiene que ver con confianza. El contraste sería, por ejemplo, a la fe, es no creer, es dudar, un corazón duro. ¿Veo? Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la fe de esa persona? Exacto, y cuando vos decís un corazón duro, ¿no? Pensaba en Tomás, Ujú. que es lo que decía, vemos un hombre que no estaba falto de fe, no tenía fe, y había estado con el Señor, había palpado los milagros, había visto maravilla, había visto salvación y todo, y llegar a decir las palabras que dijo, ¿no? Claro, claro, y aparte que estuvo 3 años con el Señor Jesucristo, recibiendo sus enseñanzas, ¿me entendés? O sea, él lo vio con sus ojos naturales, los milagros que hacía el Señor, por ejemplo, ¿no? Los tremendos milagros que hacía el Señor, y de sus predicaciones, que no eran igual a las predicaciones de los religiosos. Eso digamos, Tomás lo veía, o sea, también el Señor le ministró que él tenía que llegar a la cruz, también el Señor le ministró que él iba a morir, y le ministró que iba a resucitar. Pero sin embargo, cuando él resucita, le aparece a los discípulos, él teniendo esa palabra, ¿verdad?, de fe, no le creyó a los otros discípulos que le vieron al Señor resucitado. Exacto, ¿no? Y sabían que el Señor ya les había dicho que Él iba a resucitar, que Él se iba a levantar de entre los muertos, pero así mismo no creían, ¿no? No creyó para nada. Le costaban creer. Por eso digo, ese sería el contraste, ¿no?, al ser lleno de fe. El lleno de fe cree en la palabra del Señor, cree en el Señor, tiene confianza, ¿me entiende? En la evolución de su vida acá en la tierra, en lo que tenga que pasar, ¿me entiende? No va a ser avergonzado, no va a ser avergonzada esa persona, porque depositó la fe en la palabra del Señor. Por ejemplo, ahora que dicen, el Señor viene. Sabemos que el Señor viene, que nuestro Padre viene, que viene a buscarnos el Señor Jesús, sabemos. ¿Y están todos creyendo realmente que el Señor viene? Claro. O piensen algo, que vengan por ahí como que dicen, yo he escuchado cristianos, personas que creen en el Señor, sí, pero falta, pero como diciendo, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Podrá ser así? Claro. Por ejemplo, lleno de fe, ¿no?, en el tiempo que vivimos, ¿no?, hablamos, ¿no?, que realmente está lleno de fe, va a creer y lo va a declarar, que eso es la parte importante, lo va a declarar, que el Señor viene, lo va a declarar la palabra Maranata, que el Señor viene por su iglesia, aunque no lo está viendo, pero lo está creyendo en su corazón, y su boca lo está declarando, lo está confesando. Por eso digo, es muy importante, ¿no? Es muy importante ser lleno de fe, es creerle a la palabra del Señor. Él nos lleva a tener confianza en el Señor, y por esa fe, porque estamos llenos de la fe, ¿verdad?, podemos alcanzar nosotros los triunfos, la victoria en lo que estemos atravesando, y vamos a declarar, ¿me entiendes? Vamos a declarar, lo escrito está, y el Señor va a confirmar su palabra. Por eso hoy el profeta Tito, hoy la enseñanza que daba a los pastores, ¿no?, en el día de jueves, en el día de hoy, el título que le puso, el poder de la boca, el poder de la boca, ¿me entiende? El poder de la boca, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, el poder de la boca, hermano, el poder que tiene, ¿no? Y él desarrolló después el tema de la palabra del Señor, está hablando, ¿no?, de la boca de Dios. Entonces la palabra es la palabra del Señor, en la boca de Dios que está hablando. Entonces lo que yo declaro, ¿me entiende?, lo que declara mi boca, lo escrito está. Entonces me gustó y me hizo acordar todo esto que escuché hoy, y el estudio de hoy me hizo acordar de aquella coro que cantábamos hace mucho, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, mire, quítate, quítate. ¿Vio? Ahí está. Tú, dice, le diría a esa montaña. Y cuando está hablando a esa montaña, no está hablando de la parte literal, está hablando de la montaña
de problemas que pasa acá, de las aflicciones que pasamos acá en la tierra, ¿verdad? Es la declaración. Entonces, yo estoy creyendo y yo estoy declarando la palabra. Exacto, las pruebas que pasamos, las persecuciones que pasamos. Porque muchas veces el cristiano, las personas somos probados en la fe, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Dios nos prueba, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, estamos en la iglesia y sí, amén, confesamos, tenemos fe, somos hombres de fe, mujer de fe, vamos, Señor, todo, pero cuando estamos solos, o quizás muchas veces en nuestra casa, pasamos circunstancias, o quizás vayamos por el camino, o que nos ocurra algo, nos pasa algo, ¿qué hacemos en ese momento, no? ¿Usamos la fe o usamos la fuerza nuestra? Claro, por eso, ¿no? En este segundo ejemplo estamos hablando, ¿no? Como decimos, ya hemos hablado, lleno del Espíritu Santo, y así como somos llenos del Espíritu Santo y buscamos la llenura del Espíritu Santo, buscamos la llenura de la sabiduría de Dios, buscamos la llenura de la sabiduría de Dios, y así como buscamos la llenura de la sabiduría de Dios, buscamos la llenura de la fe. Es importante ser lleno de fe, hermano, que esa fe sea lleno, y que por medio de esa fe nosotros, mire, acá tenemos el otro ejemplo que dice, ¿no? En Hechos capítulo 11, 24, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe. Vuelve a la carga, ¿no? Este texto bíblico está ya hablando de la iglesia primitiva, en sus comienzos. Mire lo que está diciendo. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Es importante la llenura del Espíritu Santo. Pero también dice, lleno de fe. Es importante la llenura de la fe, hermano. Tenemos que llenarnos, porque si no, va a pasar como lo venimos explicando desde el momento que hemos comenzado. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que buscar la llenura de la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que buscar la llenura de la fe. Amén. Son facetas que el Señor nos da en Cristo para poder ser vencedores. Aparte de ser lleno de fe, ¿no? Más en estos tiempos que sabemos que lo que se está viviendo, lo que estamos viendo todos los días, lo que se está viendo, se necesita estar lleno de fe para uno no ser arrastrado. A veces quizás aún por los pensamientos, ¿no? Como piensan aquellos que no están con el Señor, que no están en la iglesia, su forma de conducirse, porque usted, por ejemplo, prende el televisor o escucha, ve en el celular, o va por la calle y uno ve todo lo que se dice, lo que se habla, y que si uno no está lleno de fe, uno puede ser arrastrado incluso hasta por esos pensamientos como están pensando, ¿no? Claro. Y cuando mi esposo hablaba así, yo pensaba en los discípulos, ¿no? En aquellos tiempos, luego que el Señor se fue y quedaron ellos, ¿no? Porque sabemos que la iglesia, lo que vivía la iglesia primitiva, que no era todo lindo, todo que podían predicar, así como predicamos nosotros, por ejemplo, acá, que todo libertad, que no, allá en esos tiempos eran perseguidos muchos de ellos, ¿no? Y que como lo tenían, por ejemplo, vemos que el que perseguía a la iglesia, por ejemplo, en esos tiempos era Pablo. Saulo, que en ese tiempo era Saulo, ¿no? Porque sabemos lo que hizo, por ejemplo, allí vemos cuando lo mataron a Esteban, cómo lo mataron, cómo eran las muertes crueles que le hacían a los cristianos. Incluso sabemos que con los cristianos, como decían ellos, que eran la luz del mundo, como decía la iglesia que era la luz del mundo, entonces lo agarraban así, los ponían vivos y lo alumbraban los palacios con ellos, los pintaban con brea, se los tiraban a los leones, le hacían torturas a los cristianos. Imagínense, usted sabía salir a las calles a hablar del Señor y sabía que si no sabía si volvía a la casa. Y eso era tener fe, tener valor, tener confianza en Dios. Porque si Dios le había dado el mandato y la autoridad de llevar el Evangelio por todo el mundo, como decía ahí, tenían que salir, ¿no? Por ejemplo, lo vemos a Pedro, entre medio de todos ellos, de todos aquellos que habían crucificado al Señor, que todo lo que habían hecho, y tenía que levantarse nuevamente y hablar del Señor. Entonces tenía que estar lleno de fe y confianza en Dios. Por ejemplo, ¿no? El ministerio ungido del Señor Jesús, en el tiempo con su discípulo, ¿no? Tenemos un ejemplo acá, ¿no? Cómo el Señor le ministra a los discípulos por falta de fe. Porque vos fijate, ellos estaban en una prueba muy grande. Vamos a mirar ahí Mateo 14:30 o 31, vamos directamente al 31.
porque conocemos la historia nosotros. Pero para los discípulos era una prueba muy importante, era una prueba de fe. La fe se prueba justamente, ejemplo acá, lo que ellos tuvieron que pasar. Acuérdense que se levantó una gran tormenta que azotaba la barca y que dentro de esa barca estaban los discípulos y que dentro de sus corazones y de sus pensamientos estaban con miedo, Aparte, con miedo. exacto. Era una prueba de fe. Era una prueba. Estaba siendo probado por el Pero Señor. ellos veían la muerte al lado de ellos. Claro. Porque vemos cómo se haría, porque imagínense el mar, cómo se hace cuando hay tormenta, las olas como son. Y si estaban en la barca, ¿cómo sería la situación que estaba pasando? Ellos han pensado, acá morimos, acá nos ahogamos, acá se nos da vuelta el barco, acá naufragamos, acá no salimos vivos. Claro, seguro que pasaron pensamientos distintos, ¿no? en ellos, ¿no? Pero vos fijate, específicamente habla acá de 31 de Pedro, ¿no? Cuando lo ve al Señor que camina sobre las aguas y él quiere hacer lo mismo, ¿no? Y de repente le pasa algo, dice al 31, al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le digo el mensaje? Claro, la fe estaba intacta hasta que él iba caminando sobre las aguas. Y después dijo, uy, yo estoy caminando sobre las aguas, ¿cómo puedo hacerlo? Ahora pensando, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer esto? Y ¡pum! Se separa. O sea que para él fue un momento difícil. Ahora, acá lo que el Señor está mostrando, no solamente Pedro, sino también varios de los discípulos tenían problemas en la fe. Estamos hablando de la fe. Lleno de fe es creer. Lleno de fe es tener confianza. El contraste dijimos que es cuando vos dudás, cuando tu corazón está incrédulo, cuando se te endurece. Acá tiene que haber pasado algo así en los discípulos y sobre todo en Pedro, porque vos fíjate que miró la realidad y ahí fue probada su fe. Entonces le falló y el Señor viene y le dice, mira, hombre de poca fe. O sea que los discípulos tenían problemas, eso es lo que quiero mostrarles. Como cualquier cristiano hoy en día puede tener problemas, hermano. Le puede costar creer, puede tener duda, ¿me entiendes? Y si esa cosa pasa, quiere decir que necesitamos la llenura de la fe para poder superar esa fe, ¿no? Aparte, por ejemplo, uno cuando está viviendo un momento así, porque me acuerdo cuando vivimos una noche de mucha tormenta con mi esposo, ¿no? En una parada de colectivo, que fue muy fuerte, parecía que era un tiempo que pasaban horas que no terminaba más, ¿no? Y uno, por ejemplo, llegó un momento cuando mi esposo decía, yo no tengo más fuerza, porque era tan fuerte el viento, ¿no? El viento que parecía que nos levantaba por el aire, pero uno decía, Señor, ya no tengo más fuerza, y era orar y reprender, y el viento se calmaba todo, pero fue una lucha, pero esa lucha, en ese momento se necesitaba fe, fue como que nuestra fe, la fe de mi esposo y la mía, porque fue los dos juntos, fue probada, pero a fuego, hermano, a fuego. Y yo llegué a un momento a decir, Señor, de acá no vamos a salir, pero nos vamos contigo. Y en ese momento, cuando estaba yo lo miraba a mi esposo y yo le decía, oh Dios mío, Señor, tenga misericordia de nosotros. Vimos que incluso venía un colectivo y venía sin luz, ¿no? Entre medio de toda esa oscuridad apareció, ¿no? Sabemos que el Señor, pero el Señor en ese momento, hermano, nos probaba la fe. Parecen momentos que no terminan, que quizás habrá sido poquito tiempo, quizás habrán sido segundos, quizás no pasó mucho, pero sabe que cuando uno es probado así, parece que es probado a fuego, que solamente le queda confiar y esperar y orar y estar confiando en el Señor. Ahí es cuando el Señor glorifica y exalta su nombre, y aparte la enseñanza que nos da, ¿no?, de tener esa confianza. Lo que nosotros decíamos con mi esposo esa noche, decíamos, Señor, gracias, porque a pesar de todo eso no nos agarró, teníamos paz en el interior, no nos agarró esa desesperación, porque sabíamos que, por ejemplo, había un árbol y de ese árbol mi esposo se sostenía, que hasta el día de hoy cuando lo vemos a veces nos acordamos de ese árbol, ¿no? Pero vemos que cómo el Señor nos hizo pasar ese momento y ese tiempo, y la fe.
la fe como fue probada. La fe es importante para la vida cristiana porque esa es para esta tierra, para esta vida. Exacto, porque si en ese momento, por ejemplo, nosotros no teníamos fe, íbamos a salir a correr, íbamos a salir a desesperar, iba a ser peor porque el viento era tan fuerte que quizá no sé lo que nos podía haber pasado. Pero ahí fue que nos quedamos ahí y confiamos en el Señor. Y eso es lo que muchas veces el Señor quiere probar la fe. Porque el Señor, por ejemplo, lo llena de fe a sus hijos. Amén. Pero después seguro que van a ser probados. Claro, por supuesto, ese es como los discípulos que el Señor les ministraba y después los probaba. Y en algunos casos no aprobaban, como acá, que el mismo Señor les ministra. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un mensaje que va a cortar de raíz para que pueda creer. Sí, que salga la duda, ¿no? Claro, que salga la duda y para que vea, o sea, que confíen que lo tenían al Señor Jesús con ellos. O sea que tendrían que estar tranquilos, confiando, seguros de que estaban bien cuidados. Pero claro, es el trato de Dios con los discípulos, vos fíjate. Ahora, cuando aplicamos nosotros al tiempo presente este pensamiento, la preocupación de la vida, Dios te prepara, ¿no? Vos estás siendo lleno de esa fe, pero la situación de la vida, lo que se está viviendo, claro, lo que vos pasás, o está pasando ahora, lo que tenga que pasar, ¿me entendés? Ahí está probado, es como los discípulos acá, como Pedro, ¿no? Ahí te está probando, a ver, si estás lleno de fe vas a superar. Por eso la llenura de la fe es para vencer, para superar. Esa es la fe que vence al mundo, dice. Pero si no estamos nosotros siendo llenos de fe, va a pasar lo que le pasó a los discípulos. O le va a decir el Señor, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? La duda lo llevó a hundir a Pedro. La duda nos puede a nosotros, hermanos, quedar avergonzados delante de una prueba, delante del Señor, avergonzados. ¿Qué decimos con la boca? ¿Qué confesamos, no? Y a veces sabemos que como hijos de Dios tenemos autoridad en nuestra boca. Por eso muchas veces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando decimos cosas, cuando soltamos palabras. Y muchas veces quizás, a veces, por ejemplo, cuando uno se enoja, tener cuidado con las palabras que suelta, porque un hijo de Dios tiene autoridad. Y después dice muchas veces, uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero cuáles fueron las palabras que uno soltó? A veces no se considera en esas dimensiones, ¿no? Lo que yo le explicaba un poquito a los hermanos. El tema que trató el profeta Tito en el día de hoy para los pastores, ¿no? El poder de la boca. Está en las redes sociales, si alguien lo quiere buscar, el poder de la boca, el tema que trató el profeta Tito, un mensaje impresionante. Bueno, es eso, ¿no? El poder de la boca. Es lo que vos estás diciendo, es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Hablar con nuestra boca audible, pero también podemos hablar, acordarte adentro, que anoche estuvimos hablando, ¿no? De la palabra cacos, cuando vos hablas interiormente, ¿no? Como vos decís, claro, no el pensamiento, cuando vos tenés un pensamiento malo, el panero, acordate, pero cuando la lucha que vos tenés, sí puede ser un pensamiento malo, el caco, o puede ser un pensamiento bueno también. Eso es una área que hay que desarrollar todavía, porque vos puedes estar con un pensamiento caco adentro, ¿no? Vos decís, voy a superar esta prueba, hablás acá tu interior, decís, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vos no estás hablando, no estás emitiendo palabras, pero acá lo está diciendo, ese es el hombre interior, cacos que dice, ¿no? El griego, ¿no? Entonces vos tenés buenos pensamientos, pero puede tener mal pensamiento, decir, no voy a pasar esta prueba, no voy a superar, no puedo, no lo habla, pero lo está hablando acá adentro. Nadie te escucha, pero está hablando acá adentro. Porque acá se habla, hermano, Ese es el hombre interior, la palabra caco, la palabra griega, hablamos acá. Puede ser buenos pensamientos que hablamos o malos pensamientos que estamos hablando, o palabra mala o palabra buena. ¿Me entiendes? Entonces, en la prueba, a veces no podemos nosotros por la gran lucha que estamos teniendo. Estamos pasando distintas aflicciones y a veces nos cuesta pronunciar la palabra. Pero acá adentro, ¿no? En el hombre interior, caco, el pensamiento es Cristo, por eso la mente de Cristo. Desarrollamos los pensamientos de Cristo. Es decir, Él nos viene a auxiliar, batallamos para vencer por medio de la fe esa prueba que estamos atravesando o el momento que estemos pasando, por ejemplo. Entonces acá, vos fijate lo que dice acá, en el versículo, acá habla, ¿no?, de la levadura de los fariseos,
El Señor está tratando con sus discípulos también acá. Es la administración que le hacía, la enseñanza a sus discípulos. Pero miremos allí en Mateo 16, 8. Vamos directamente al 8. El verso número 8. Y entendiéndolo Jesús, le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Vos fíjate lo que le está diciendo, el mensaje es claro para los discípulos nuevamente. O sea que había multitudes que cubrir, ellos ya vieron los milagros de los panes y los peces, la multiplicación, ya lo vieron. Ahora vuelve a pasar esto, a las multitudes. Había problemas, pero el hecho acá que el Señor está administrando, en este verso 8, dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Vio? Eso es lo que yo me refería. Es el hombre interior. ¿Qué están pensando en su interior? Es como que vos, por ejemplo, estamos en una reunión, ¿no? Y adentro nuestro, sin decir nada, decimos: qué lindo culto. No estamos hablando, pero estamos acá. Qué hermoso culto, qué hermosa alabanza. Qué linda palabra que están compartiendo, qué linda enseñanza. No lo decimos con la boca porque estamos escuchando, ¿no? Pero acá lo decimos. O puede ser que también nosotros, digamos la palabra griega kakos, malos pensamientos, podemos estar hablando acá en el hombre interior. Podemos estar diciendo: otra vez esa predicación, ¿hasta No cuándo tengo que escuchar? Parece que no tiene otro mensaje. Y vio, no lo dice. Pero acá adentro está hablando la persona. Y la persona sabe que está hablando acá. Es un pensamiento malo. Esa es la palabra griega kakos, pensamiento malo. Entonces te estás metiendo en problema con Dios ya ahora. O está en la iglesia, ¿vio? Y no dice nada, está escuchando la reunión o la palabra y lo está mirando al hermano tal vez. Y dice: otra vez este hermano haciendo, no se calla más, qué molesto. O pasa a veces, ¿vio? Con los niños, esto no se quedan quietos, qué pesado, qué plomo, qué molesto, ¿vio? No lo decimos, pero ya acá lo estamos hablando. Es un mal pensamiento eso. Eso va a traer problemas, ¿me entiendes? Va a traer problemas cualquiera que está hablando así. Lo que ellos estaban en este momento aplicando este texto, dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Es el hombre interior. Hombre de poca fe. Lo vuelve a recriminar el Señor, le está diciendo. O sea, tenían problemas, aún teniéndolo presencialmente al Señor y viendo las prédicas y sus enseñanzas y los milagros, los discípulos tenían problemas para creer en Jesús. Exacto, pero si vemos por ejemplo este pasaje que está leyendo aquí mi esposo, un versículo antes, Jesús le dice: al oír los discípulos a la otra orilla se olvidaron de llevar pan, y Jesús le dijo: tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Sí, de la por lo que ellos estaban pensando que si no tenemos no, ellos pan, pensaban en el pan físico, ponele. Que no tenemos pan, ¿qué vamos a hacer? Ahora está diciendo que le va a dar comer a tanta gente. ¿Y cómo vamos a darle comer a tanta gente si nosotros ni siquiera hemos traído pan? Por eso no, pero acá hablando del pan está hablando de la doctrina de los fariseos también. Tengan cuidado, ¿no? De cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que escuchan, ¿no? De lo demás, cuidado con lo que los demás hablan. Y una vez por eso dice: cuida. Había un coro, me acuerdo, en la escuela bíblica, antes cuando estábamos acá, decía: cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus oídos lo que escuchan. Pero es una verdad eso, lo que tocan tus manos, cuando te andan tus pies, ¿no? Y qué verdad, qué verdad. Eso lo aplica a la parte negativa y positiva. Una palabra, por ejemplo, suponer una palabra que nosotros escuchemos de una persona, por ejemplo acá, que siempre: pero ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser? Si no tiene nada, no tiene pan, no tiene nada, y está queriendo dar, así habrán pensado, está queriendo darle de comer a toda esta gente. ¿Y cómo vamos a hacer? Si no trajimos pan, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Eso. Ahí le decía al Señor: cuidado. Claro. Cuidado, porque era Dios el que estaba cuidado diciendo. De la levadura, los fariseos, de la doctrina, y ellos estuvieron para otro lado. Porque acá lo va aclarando en el verso 6. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, dice, dentro de sí, habla de los discípulos, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Mirá cómo era. Y no era. Por eso digo, ¿no? Es un mal pensamiento eso. ¿Ves? Porque el Señor estaba enseñando. Era un mal pensamiento que estaban pensando. Mal pensamiento. Está diciendo esto porque nos está hablando así, porque nosotros lo trajimos, por eso está hablando así. Claro, por eso dice, ¿no? Le recrimina al Señor, ¿no? Le dice: hombre de poca fe,
¿No tenéis pan? Y ya vieron los milagros. El Señor podía hacer milagros, ¿me entiendes? Pero también tenían que cuidarse los fariseos. Pues vamos a ver otro texto bíblico. Estamos hablando de hombres de poca fe. Acá estamos viendo a los discípulos. Vamos a ver en Lucas. Miremos en el libro de Lucas. Yo me acordaba, Cristina, mientras vos me ayudás ahí, Lucas 17:5. Me acordaba porque nosotros, creo que fue, no sé si fue el sábado o el domingo, que nos íbamos en el auto, íbamos hablando con mi esposa, ¿no? Porque nosotros tuvimos una visita de un profeta, nos visitó. Bueno, unos hermanos trajeron a un profeta y nos presentaron al profeta en la iglesia. Nos presentaron al profeta, nosotros no lo conocíamos al profeta. No lo conocíamos, pero el Espíritu Santo sí lo conocía. En otras palabras, quería tener una oportunidad, un lugar para traer el mensaje, una palabra para la iglesia. Entonces, inmediatamente dentro mío, algo me dijo no. Entonces me planté. Los hermanos que los trajeron, al profeta que estaba ahí en ese momento, lo teníamos al frente, ¿no? Le dije no. No, le digo, voy a orar y voy a esperar. Bueno, el punto es eso, que adentro el Espíritu Santo está hablando también. Entonces nosotros le obedecimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor nos libró de ese profeta. Y después nos dimos cuenta, en el caminar, que era un profeta falso, porque tenemos prueba de que era un profeta falso. ¿Me entienden? Mire qué importante. O sea, ¿qué tenía en la mente ese profeta? ¿Qué tenía en su corazón ese profeta? ¿Qué nos iba a dar? ¿Qué alimento nos iba a dar? Entonces, contaminación. Hay que tener íbamos a cuidado, comer una comida contaminada, ¿no? Así también, pero gracias al Señor, hermano. Que si uno está en comunión con el Señor y uno está delante del Señor, por más que uno sea quizás la persona que no entiende todavía bien las cosas, pero el Espíritu Santo lo va a librar, lo va a guardar, algo va a hacer el Señor, porque conoce el corazón de la persona que le está temiendo, claro, y que está buscando hacer la voluntad de Dios, pero no como este hombre, claro, porque la voluntad de él no era hacer la voluntad de Dios, claro, ¿no? Era la voluntad, venir y bueno, ya sabemos lo que hacen, ¿no? Pero por eso digo, lo que vamos, ¿no? Lo escrito está, el pensamiento que el Espíritu Santo pone. Veo que hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Entonces, uno oye a lo que habla dentro, ¿me entiende? Y uno obedece, aunque sea duro para la persona. No le damos lugar. Y que el Señor confirmó. Y ese hombre terminó mal, ¿eh? Terminó mal, porque andaba mal, porque salió mal de su iglesia, y anduvo mal y terminó mal. Miren, hermano, por eso digo, ¿no? El Espíritu Santo está guiando a la iglesia. Lleno del Espíritu Santo, estamos hablando, lleno de sabiduría, estamos hablando, lleno de fe. Entonces estamos siendo equipados, hermano, para poder nosotros darnos cuenta, para poder discernir, para poder percibir espiritualmente, ahora más que nunca, en los tiempos que estamos, y escuchar a la voz del Espíritu Santo. Por eso, mire, pasa, cuando los hermanos hablan verdad, el Espíritu testifica. Cuando los hermanos mienten, el Espíritu Santo dice, le habla, está mintiendo. Ahora, si usted le dice a la persona, me estás mintiendo, no es verdad lo que me está diciendo, tenemos el derecho de hacerlo porque estamos cubriendo esas almas, ¿verdad? Pero se enoja, se molesta y lo niega a la persona, lo niega, o sea, no está negando al ministro, le está negando al Espíritu Santo, como la época de Daniel y Zafira, está negando, está mintiendo. A veces no se toma esa dimensión, ¿veo?, de la revelación del Espíritu de Dios que da. Lo hace para que no caigamos en el engaño, ¿me entienden, hermano? Entonces, la fe es muy importante, porque por la fe recibimos la palabra, como estábamos hablando al principio, para la edificación, para la exhortación y para la consolación y muchas facetas más.
Y aparte de ser lleno para no ser engañado. Exactamente. Para no ser engañado en estos tiempos, porque como nosotros decimos, a veces usted ve así y parece que la persona fuera un hombre o una mujer, pero llena del Señor la forma que habla, pero cuando el Espíritu Santo le da testimonio de él y te dice cuidado, o hay algo que usted ya está le hace percibir el Señor, ahí ya comience a tener cuidado, porque ya el Espíritu Santo algo está avisando. Por eso el discernimiento, llenura del Espíritu Santo, habilita todos los dones, hermano. Los 18 dones para la iglesia. Es importantísimo la llenura del Espíritu Santo, la llenura de conocimiento, de sabiduría y de fe. Y hay más facetas que lo estamos mirando ahora, ¿no? Entonces acá tenemos otro texto bíblico que el Señor trató y ministró con sus discípulos. Entonces dice, aumentando la fe, dice acá el título de esta versión. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentando la fe. Tenían problema de creer, de confiar en el Señor, estando con Él las 24 horas, hermano. Escuchando sus enseñanzas, viendo la exposición que hacía el Señor, sus predicaciones, cómo Él, las almas eran libres, cómo sanaba a los enfermos, cómo libertaban a las personas que estaban con demonios. Esa es otra faceta. Usted va y le dice a una persona que está endurecida en su corazón y no cree, está con problema espiritual. Usted le dice, tiene problema espiritual, no le cree, no le acepta, ¿me entiende? Y usted sabe por el Espíritu de Dios que tiene problemas espirituales y que hay demonios que están operando en esa mente, en ese corazón, hermano, en esa alma, pero la persona no lo reconoce, ¿me entiende? Eso es grave. Entonces hay que trabajar en oración cuando son casos así, para que el Espíritu Santo lo descubra. En algún momento lo va a descubrir. Estamos en esa generación. Y ese momento cuando el Espíritu Santo descubre es muy feo. Es muy feo porque a veces Dios no quiera llegar a hacer eso, pero a veces cuando las personas tienen eso, por ejemplo, Dios habla y habla. Y habla, y le habla a la persona, y le habla, porque la persona sabe que Dios le está hablando. Nosotros, mire, le hablamos con conocimiento, porque hemos tenido experiencia. Nosotros, por ejemplo, en una oportunidad, estábamos en la iglesia, estábamos libertando personas así, con ese problema, ¿no? de espiritual. Y era un pastor, sí, pastor estaba para pastor, ¿no? Y ya Dios le había hablado muchas veces a él, pero él se creía que no era para él. Y sabe que él fue, y estábamos todos ahí, estaba el endemoniado hacia el frente, y se para el endemoniado y directamente a donde está él, pero con toda la fuerza, con toda la boca, pero yo digo, Señor, ¿cómo es el diablo? ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo hace, no? Porque con toda la fuerza y con toda la boca le dijo, vos no me tocas, anda primero, ordena tu vida, y le empezó a decir, usted no sabe, que vino, por ejemplo, el pastor, me acuerdo del pastor Fernando, y lo sacó, y le dijo, él salió llorando porque era una vergüenza delante de todo. Bueno, sí. Pasó eso, pero ya Dios había hablado, le había dicho que tenía que buscar del Señor, ya le había hablado a través de la boca a los ministros, a través de la palabra, de la predicación, pero nunca quiso escuchar, hasta que llegó el día que Dios dijo, hasta acá, basta. Por eso digo, ¿no? Que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe, nos habilita, ¿no? En la gracia del Señor para poder ministrar, hermano, al pueblo que el Señor nos ha dado. Por eso dijo el Señor bien claro, que el pastor conoce a las ovejas, y está escrito, y que las ovejas conocen al pastor, y está escrito, hermano. ¿Me entiende? Esos niveles de conocimiento y de acuerdo, ¿no? Y de revelación a esos niveles lo hace el Espíritu de Dios, porque es la familia de la fe, porque tiene que haber transparencia, tiene que haber sinceridad. De nuestros labios no tiene que salir lo amargo y lo dulce, ¿me entiende? De nuestra boca tiene que salir la palabra de fe, la cual puede edificar, la cual puede exhortar, la cual puede consolar y las demás cosas. Yo estoy soltando palabra de vida y vida eterna, ¿me entiende? No puede salir amarga, no puedo decir cualquier cosa sin sentido y maldecir o desear el mal a alguien. No, hermano,
por favor, porque eso es lo que estamos sembrando. Y lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Pero cuando estamos llenos de esa fe, cuando tenemos que pasar esas situaciones, el Señor nos ayuda a vencer para que aún de los enemigos que podamos tener, que nos persigue, que nos maltrata, que nos maldice, estamos para bendecir. Estamos para libertar esa alma que está atrapada por demonios. Tiene legiones de demonios. Y a veces eso la gente no lo ve de ese punto de vista. Por eso hay casos que van y terminan internados mal, hermano. ¿Por qué? Porque hubo una gran involución y cayeron presos de esas entidades. Entonces toman la ciencia, los profesionales como que está loco la persona o está loca. Psiquiátrico. Claro que tiene problemas psiquiátricos, es problema de demonio. Demonio. ¿Me entiendes? Y eso genera los conflictos familiares, genera dentro de las iglesias los conflictos dentro de las iglesias, se causan divisiones, son los que murmuran, los que nunca están conformes, no lo podés conformar que nada, están siempre viendo lo negativo y siempre están a la defensiva, ¿me entiendes? Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermano, y por dentro están hablando, dale, ¿qué te la da? Hermano, ¿saben por qué hablo así? Porque eso se discierne. Es como que vos escuchás las palabras que están diciendo por dentro. Esa gracia nos da el Espíritu de Dios de poder escuchar inclusive cuando se dicen esas cosas. En el Espíritu lo percibimos, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que venir la llenura del Espíritu Santo para que esto nos limpie. La de sabiduría para hacer las cosas bien. Y de la fe para vivir por fe. Porque el tiempo que vivimos y los tiempos que vienen no son tiempos fáciles, hermano. Lo que vamos a enfrentar. Lo que vamos a enfrentar. En la calle. Es lo que vamos a enfrentar. Porque si vos no crees, si vos tenés duda, tenés un corazón incrédulo y te llegó la prueba, difícilmente que la apruebe. Pero si estás lleno vos de fe, seguramente con la gracia de Dios vas a probar esa prueba. Porque la fe te va a llevar a vencer eso. Entonces acá dice, hablando de la fe, lleno de fe, tenemos en Efesios también 6:18, sobre todo lo que viene explicando el apóstol Pablo, tomar el escudo de la fe. Es importante para la guerra ahora. Estamos en guerra, hermano, espiritualmente hablamos. ¿Me entiendes? Espiritualmente la iglesia está en guerra. La verdadera iglesia está en guerra, hermano. Entonces, acá es importante para la guerra, para la batalla espiritual que tenemos que batallar con los enemigos, es la fe, hermano. Tomar dice el escudo de la fe. Es eso, hermano. Entonces, lleno de esa fe para poder vencer, hermano, en la gracia del Señor. Porque escrito está. Entonces, vamos a ver a Primera de Juan ahora. Porque ya se nos viene el tiempo encima. Primero de Juan, mira acá, lo va a aclarar bien, en el 5 creo que es. Primera de Juan, el capítulo 5, mira. Es eso, hermano, en el verso número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, fíjense lo que dice, vence al mundo. Presta atención, los que nacieron de nuevo, los que nacimos de nuevo, hermano, por el agua y por el Espíritu, eso es fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate lo que está diciendo, vence al mundo. ¿A dónde me quedé? Se me corrió acá, el 4, acá está. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dice. Nuestra fe. Esa fe puede vencer al mundo, las aflicciones, los problemas, las situaciones que atravesamos por la fe. Cuando estamos llenos, por esa fe podemos vencer. Pero si no estamos llenos de esa fe, solo tenemos fe, el Señor va a venir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Vio? ¿Por qué dudaste? Viene después por otro lado y dice, bueno, Señor, la verdad me falta fe, mi fe está agotada. Está la fe, pero está agotada, tiene que ser llena. Auméntame la fe. Sí, auméntame la fe. Desgastando, debilitando, apocando, apagando, quizás muchas veces por falta de oración, falta de consagración al Señor, muchas veces quizás por darle tiempo o prioridad a ciertas cosas, las tareas cotidianas que uno tiene, que seguro que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, pero siempre hay que darle lugar al Señor, hay que darle lugar, hay que buscar el momento, hay que buscar el tiempo.
uno como persona darle un tiempo a la palabra, de leer un versículo, de orar, de buscar un tiempo de orar, porque es importante, porque si nosotros, por ejemplo, pasamos un día sin orar, va a ser un día que quizás tengamos complicaciones y no vamos a tener cierta sabiduría para poder salir del momento. Pero si nosotros oramos, buscamos de Dios, Dios nos va a ir dando sabiduría y nos va a ir capacitando, porque la fe se va aumentando. Es que va en la práctica, hermano, en la práctica, así como nosotros oramos, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, gloria a Dios, está bueno. Y oramos, Señor, llénalo de sabiduría, de conocimiento, está bueno. Y decimos, Señor, llénalo de fe. Es eso, tenemos que estar llenos. Por eso, ¿no? Los ejemplos de hecho eran llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Claro, porque por muchas veces podemos trabajar para el Señor, hacer muchas cosas para el Señor. Pero lo importante es también orar, clamar, suplicarle, implorarle al Señor. Por eso es importante cada día la oración personal, la oración que tenemos que tenerla. Sí o sí tenemos que tener esa comunión con nuestro Padre para que nuestra fe, lo que Dios nos ha dado, no se debilite. Y orar como corresponde. Hoy el apóstol nos enseñaba. Sí. Sí, el Espíritu Santo a través del apóstol, sí, nos enseñaba, ¿no? Y él tuvo que enfrentar una parte y dijo, no sabemos orar como conviene. Pedimos mal, porque pedimos mal. No sabemos orar. Entonces nos enseñaba, pidamos al Señor que nos enseñe a orar. ¿Me entienden? Es eso importante. Bueno, acá viene la prueba ahora, otra prueba para los discípulos, ¿verdad? En el ministerio ungido del Señor, acá en la tierra. En Mateo 6:30 vamos a leer y 31, porque vos fijate, ahí habla del afán de la ansiedad, habla todo esto en la tierra, hermano. Le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros, o lo puede pasar a cualquier hermano, o a cualquier congregación. Y dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Es eso, ¿vio? Cuando vos estás en la prueba cotidiana, ¿no? Como explicaba, vos no tenés para comer, no tenés dinero, hay enfermos, no tenés para comprar remedio. Es una prueba de fe, hermano. Si estás lleno de fe, tus palabras van a alabar al Señor, tus palabras van a glorificar al Señor. Pero si vos estás ahí, no estás creyendo, estás dudando, vas a hablar el lenguaje terrenal. ¿Me entiendes? Vas a hablar, mirá, no tengo para comer, mis hijos o alguien de la familia está enfermo, no tengo para comprar, no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada. ¿Cómo hago? Es el lenguaje terrenal. Pero si estás lleno de fe, Dios proveerá. Dios proveerá. Estoy declarando que en la fe de lo que estoy pasando, Dios va a hacer milagro. Dios va a poner su mano. Entonces, ese está lleno de fe. Superar la prueba, aunque no lo tenga. Entonces, como vos superaste la fe, el Señor va a tener la provisión. Eso le pasó al Señor cuando después de los 40 días superó las distintas pruebas en el desierto, vinieron los ángeles y le sirvieron la comida, lo alimentaron, lo fortalecieron al Señor. El premio de haber superado la prueba. Estaba lleno de fe. No solamente lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe el Señor Jesús. Qué importante es eso, ¿no? Entonces y que Dios nos habla en estos tiempos, ¿no? Por algo nos está diciendo de esta llenura, ¿no? Porque nos habla que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, para poder caminar y salir victoriosos en todo lo que uno viva, ¿no? Sí, creo que la otra faceta, creo que va a hablar lleno de gracia, creo que no recuerdo, pero estamos hablando de la llenura. Eso estamos hablando, de la gracia del Señor. Bueno, miremos ahora un texto más. Creo que tenemos, sí. Dice, Mateo 17. Mateo 17. Ya estamos terminando, hermano. Tengan un poquito de paciencia. Yo sé que los hermanos estuvieron temprano, fielmente conectados, de que empezamos el vivo. Ahí estuvieron los hermanos y están atentos. Gracias a Dios por los que se conectaron después también. ¿A dónde? ¿Qué dije? 17. Mateo ¿no? 17. 17, ¿no? ¿17 cuánto? 19 y 20 dice acá.
17, 19, 20 dice. Con esto lo vamos a tener aquí, Cristinita. ¿Lo tenés ahí? Sí. Dale. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí Aleluya. allá, y se pasará. Y Amén. nada os será imposible. Amén, 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 decimos, ¿no? Por eso veo cuando al principio, ¿no? No soy un buen cantor, pero, viste, cantamos, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Ese. ¿Cómo dice? Eso dijo el Señor. Eso lo dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, quítate, quítate. Y bueno, y lo hará. Hablando de los problemas de la vida, ¿no? Pero volvamos acá, ¿no? Había un problema espiritual, mire. Un joven que estaba endemoniado. Eso es un problema espiritual, es una batalla espiritual. Estaba la persona lunática, como dice ahí, y tenía demonio. Y los discípulos le ministraron, hermano, le oraron, le ministraron, ¿vio? Y no pasó nada. No pasó nada, el demonio se seguía burlando ahí, ¿me entiendes? Estaba todavía. Entonces, claro, el padre un poco preocupado de que tenía problemas espirituales, le va a pedir ayuda a Jesús. Por eso dice acá, ¿no? A ver, creo que, a ver si lo leo. Mira, acá lo trata una generación incrédula, dice. Bueno, respondiendo el 17, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá, dice el Señor ahora. O sea, que yo no lo puedo libertar, tráigamelo, dice el Señor. Y respondió y reprendió Jesús al demonio. Vio que estaba la persona, ¿no? Pero aquí lo reprende al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es lo que le explicaba. Ellos le ministraron y el demonio se burlaba de ellos. ¿Vio? La fe es importante, y ser lleno de fe es importante en la administración para libertar a la gente que está endemoniada. Entonces Jesús le dice acá, el mensaje para los discípulos que no oraron, ministraron y no hubo liberación. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Padre, ese hermano, cuando vio, necesitamos ser llenos de la fe. Porque si nos toca administrar a las personas que están con demonio incorporado en su cuerpo, ¿me entiende? O problemas espirituales, claro, porque acá habla de demonio. Problemas espirituales, ¿entiendes? Entonces, si nosotros vemos gente que están con ese problema, estar lleno de fe es importante para la liberación. Pero si tenemos dudas, no estamos creyendo, o estamos creyendo a media, o no estamos siendo llenos, o no estamos preparados, o tenemos miedo, vamos a ministrar liberación, el demonio se va a burlar en la cara del que ministra, porque le puede llegar a decir como vos hablaste, no tenés fe, estás orando, pero no estás creyendo en tu corazón, lo decís porque ya lo sabés, pero no estás creyendo, y puede hablarle, pero que Dios nos ayude, hermano, que nos llene de la fe, de esa fe que vence al mundo, para que cuando tengamos que pasar ciertas situaciones o tengamos que vivir ciertas situaciones, que seamos como aquellos hombres de Hebreo 11, que nos dejaron el ejemplo. El mismo Señor nos dejó el ejemplo. Daniel, cuando cayó en el pozo de los leones, lo tiraron, ¿no? Lo tiraron. Hombre de fe. Lleno de hombre de fe, ¿no? Lleno de fe. Durmió toda la noche con los leones y los leones ahí entre medio de él. Sería hecho de ese, digo, pues serían como los gatitos, así como el gatito que viene y se refriega por la pierna de uno, ¿no? Así se refregarían los leones por la
el cuerpo de Daniel, Y ¿no? sí, Pero Daniel no le confiaba causó daño, no le hizo daño, ¿vio? Taparon boca de leones, dice en hebreo, ¿no? O sea, esa es la fe, hermano, que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que buscar la llenura que viene por el Espíritu Santo de Dios. Terminamos. Hermano, sigamos orando y buscando la llenura del Espíritu Santo para vencer todo, desde nuestra humanidad a lo que tengamos que vivir. Busquemos ser lleno de la sabiduría del Señor, como Él lo tuvo en su ministerio ungido, acá en la tierra, para poder desarrollarnos como se desarrolló Salomón con esa sabiduría que Dios le dio. Y ser lleno de fe, hermano, para que por medio de esa fe y el Espíritu Santo que nos auxilia para poder vencer todo, hermano, todo, y poder aprobar y así también recibir la recompensa que viene de parte de Dios para aquellos que aprueban. Hasta acá llegamos, vamos a orar al Señor, que esta palabra nos haya servido, nos haya alcanzado y nos haya ministrado para la edificación de nuestra vida espiritual, para la exhortación de nuestra vida espiritual y para aquellos que necesitan la consolación, que esta palabra realmente cumpla ese ministerio, esa faceta en lo que están necesitando de una intervención divina del Señor. Vamos a orar. ¿Cuánto te toca a vos? Padre querido, Padre Santo, te adoramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos hablas en esta noche, ser llenos de fe. Padre, que esa fe sea en abundancia sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu pueblo, sobre todo lo que están escuchando, sobre todo lo que están anhelando en su interior, que tú lo conoces, Señor, que quieren ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, que tú Señor. seas exaltando su nombre, Gracias, haciendo la Señor. obra, glorificándose, Padre, en todas las Gracias, cosas, Señor, Jesús, y amado. haciendo la obra en medio de tu iglesia, Padre, equipándola, vistiéndola, Padre Gracias, Santo, Padre. con todos los ornamentos sagrados. En el nombre de Oh, Jesús, Señor. haz tú la obra, papá, haz tú la obra, que eres el único que puedes trabajar interiormente. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y que seamos llenos de tu Espíritu, Señor, llenos de sabiduría, llenos de fe, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos vamos a reencontrar el día sábado a partir de las 14:30 en la radio FM 104.9 Los Cardales y por Facebook, y luego a partir de las 18 horas tenemos nuestro culto presencial, y el día domingo a partir de las 9 de la mañana tenemos también la reunión presencial. Así que los esperamos, y les recuerdo que el sábado 18 tenemos la visita del hermano Andrés, ¿sí?, que nos va a traer la palabra para nosotros. Así que, hermanos, sigamos orando, pidamos al Señor que los ayude a llegar y que puedan compartir la reunión con nosotros, y que sea el Espíritu Santo haciendo su voluntad en todos nosotros. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a todos los que lo van a ver después también. Gracias, hermanos, por escribir ahí, a todos los que escribieron. Los bendecimos Amén. desde acá, los bendecimos en el nombre de Jesús, y oramos para que sean guardados, protegidos de todo mal, de todo peligro, y que seamos llenos de esta fe para Amén. poder vencer toda situación de la vida que es acá en esta tierra, ¿sí? Bendiciones, bendecimos su familia, bendecimos sus peticiones y bendecimos su lugar de trabajo, bendecimos a sus compañeros de trabajo, bendecimos a sus patrones también. Bendiciones. Amén, y damos gracias por todos los mensajitos, por todo lo que vemos allí que han estado escribiendo, han estado enviando. Gracias por cada uno, ¿no? Por todo lo que el Señor está haciendo en medio de nuestra vida, en medio de su pueblo. Y acordémonos siempre ser llenos de fe en todo momento y circunstancia que estemos pasando. Así que bendiciones. Amén. Será hasta el sábado. Para ser lleno, tenemos que buscar la llenura. Aleluya. Hay que buscar, Amén. hermano. Busquemos, hermano. Busquemos que el que eso. busca haya, dice el Amén. Señor. Y el que llama se Besito, besito. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.